Bueno, yo creo que podemos ir empezando porque ya tenemos varias personas en la sala. Entonces, el día de hoy tenemos nuestra cátedra de Economía Solidaria y Movimientos Emergentes. Recordarles un poco entonces el contexto. En el marco de este curso de la Universidad del Magdalena tenemos dos unidades, una primera unidad de Economía Solidaria, la segunda unidad sobre movimientos emergentes, y hoy tenemos una sesión sobre economía verde y economía azul que hacen parte de estos movimientos emergentes que hemos venido trabajando. Ya hemos trabajado sobre la economía colaborativa, la economía circular y sobre la economía del bien común. Y hoy el turno entonces es para la economía verde y azul, como les mencionaba ahora. La idea y la metodología que vamos a trabajar es la siguiente. Yo hago una clase, o pues digamos que presento el tema conceptual, entonces presento lo que dice la literatura sobre lo que es la economía verde y azul, y luego tenemos una invitada internacional, Taily Murrieta. Ella es de México, ella es profesional en ciencias ambientales y desarrollo sustentable. Tiene experiencia en sostenibilidad, gestión ambiental y promoción de modelos alternativos desde la economía social y solidaria. Y la idea, pues, con Taily es que ella nos presente un poco la experiencia de la economía verde y azul en su país, en México. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio con la parte conceptual. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mis diapositivas? Sí, señora. Sí, vale, gracias. Y así entonces, después de mi presentación, le damos el paso a nuestra invitada de hoy. Bueno, entonces, para empezar con la economía verde, pues podemos decir que no es un concepto nuevo, porque pues es un concepto que nace desde 1984, cuando en la revista Nature publican esta evidencia que encuentran sobre el hueco en la capa de ozono, y por lo tanto allí empiezan los investigadores a preguntarse qué opciones tenemos en el planeta para paliar un poco esta problemática. Entonces, estos autores, Pierce, Marcandia y Barbier, publican su libro que se llama Blueprint for a Green Economy en 1984, y ellos lo que plantean es un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resultan mejoras del bienestar humano en el largo plazo sin comprometer a las generaciones futuras, a riesgos ambientales y escasez ecológica significativas. Em, Sin embargo, pues a pesar de que este libro, imagínense, ya hace más de 40 años que es publicado, fue hasta Río 20 que se introduce oficialmente por la Organización de Naciones Unidas. Y digamos que es allí donde recibe eco y donde empieza a tener una difusión, ¿no? Así como veíamos los otros movimientos emergentes, nosotros decíamos que cada movimiento emergente o economía alternativa o bueno, como se le denomine dependiendo del país, surge para solucionar alguna problemática, ¿no? Y mencionábamos en su momento que podía ser una problemática ambiental, que podía ser una problemática más social, y en este caso la economía verde, perdón, surge más hacia esta problemática ambiental. Em, Se relaciona también con la economía ecológica, siendo la economía ecológica en términos teóricos o de teoría del desarrollo un poco más reconocida como teoría. También lo mencionábamos en una clase anterior, en una cátedra anterior. Decíamos que estos movimientos emergentes a la fecha no son considerados teoría, son considerados más bien conceptos, ideas, modelos que han implementado diferentes negocios o diferentes organizaciones o diferentes instituciones, incluso llegar a ser implementado en países, ¿no? A través de política pública. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con la economía circular, con la economía del bien común que vimos la semana pasada, la economía colaborativa también. Em, bueno, como les decía, entonces fue
presentada en 2008 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ellos consideraron que en ese momento que era un modelo que podía adaptarse y que podía traer alguna solución para el problema ecológico que se vivía en ese momento. Estos autores, digamos que nos presentan unas características y nos dice, vea, si cumple esas tres características, es economía verde, es considerado economía verde. El primero es la reducción de las emisiones de carbono, porque está directamente relacionado con el hueco en la capa de ozono, ¿no? Entonces sabemos en ese momento el artículo que se publica, la investigación que se publica, y con las investigaciones que luego lo han continuado, pues se demuestra que es por las emisiones de carbono que se abre el hueco en la capa de ozono y por lo tanto la economía verde, como es una posible solución a esta problemática, pues entonces la primera característica es que garantice la reducción de las emisiones de carbono. La segunda característica es una mayor eficiencia energética y el uso de recursos naturales, ¿no? Esto relacionado a que si bajamos la reducción de emisiones de carbono, pues evidentemente hay que mirar otra posibilidad en cuanto a uso de energía, ¿no? Y la tercera característica es la prevención de la pérdida de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos. Em, bien. Críticas de la economía verde, entonces tenemos que desde los grupos, diferentes grupos de la sociedad civil y gobierno surgen críticas hacia la transición a una economía verde, teniendo en cuenta que no aborda de manera adecuada o clara los aspectos sociales, económicos y ecológicos pilares del desarrollo sostenible, sino que por el contrario puede entrar a convertirse en un nuevo marco para el desarrollo sostenible, sustituyendo los tres pilares mencionados. Entonces, lo primero, pues la primera crítica, digamos que ya cuando hablamos de teorías del desarrollo y cuando decimos que se relaciona con la economía ecológica, pues aquí la principal crítica es que los economistas ecológicos no están de acuerdo con las instituciones, ¿sí? Porque ellos dicen que las instituciones han sido creadas bajo un modelo antropocéntrico, que es la siguiente crítica que está aquí abajo, y sobre todo dentro de un modelo neoliberal, ¿sí? O bueno, sí, neoliberal o capitalista. En ese sentido, ellos dicen que por qué, si la organización, particularmente de Naciones Unidas, es una institución creada por el capitalismo, pues ¿por qué le vamos a hacer caso en una solución que el mismo capitalismo ha creado, ¿sí? O ha generado. Entonces, esa es la crítica principal en términos ya de teóricos. Los economistas ecológicos no están de acuerdo con seguir lo que dicen las instituciones y por lo tanto no están de acuerdo con el concepto de desarrollo sostenible tampoco, ¿sí? Que también ya lo habíamos presentado en otro espacio. Em, Así pues, esa sería la principal crítica de la economía verde y encontramos que hay unas características muy similares a los otros modelos, ¿no? Sobre todo a la economía circular. Ahora que miremos los ejemplos, vamos a ver que hay unas similitudes importantes con respecto a los otros movimientos emergentes. Tenemos entonces, por ejemplo, la reutilización de recursos, ¿no? Recuerden que en economía circular también hablábamos que era una de las estrategias de este movimiento emergente, es reutilizar nuevamente los recursos. Realizar compras conscientes. Entonces, también desde que empezamos este curso hemos hablado del consumismo, hemos hecho una primera parte de sensibilización de consumismo, tenemos varios videos en el campus virtual donde hacemos esa sensibilización al consumismo y por lo tanto, una de las estrategias para, para decir pues que estamos implementando la economía verde es realizar compras conscientes. Construcciones verde, pues cada vez es más común encontrar este estilo de construcción ecológica, sobre todo en los países que han decidido establecer estrategias de innovación, ¿no? Y esa innovación se ha visto reflejada en la implementación de nuevos tipos o formas de construcción, ¿no? Tenemos el ejemplo de Singapur, ¿no? Es un ejemplo de una ciudad que pues de un país, de hecho, donde se ha desarrollado toda la arquitectura ecológica. Ellos digamos que han tratado de implementar
todo su desarrollo a través de construir un aeropuerto que sea amigable con el medio ambiente, donde no sea invasivo, sino que al contrario, esa construcción pueda ser amigable con el lugar donde se desarrolla. ¿Y esto qué permite o cuáles serían los pilares? Básicamente es que aprovechar los recursos que ya se tienen, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos brisa o viento, pues hay que construir de una manera en que el viento siga su cauce y por lo tanto va a mantener refrigerado el espacio donde se encuentra, ¿sí? Eso quiere decir que uno debe construir o pensar todo el tema de diseño arquitectónico basado en el sitio donde se construye, ¿sí? No construir como a veces hacemos que es copia de de otros lugares, pero no tenemos en cuenta las condiciones donde lo hacemos. Em, Otro ejemplo es el del sector industrial de minerías. Entonces, pues aquí digamos que varios de los economistas ecológicos, una de las principales preocupaciones, como es la reducción de emisiones de carbono, pues encontramos que en la minería hay bastante implementación sobre la economía verde o la economía ecológica y principalmente buscando pues que se utilicen métodos tecnológicos que proporcionen herramientas favorables al medio ambiente, ¿no? Así entonces tratar de implementar una explotación minera ecológicamente responsable. ¿M? Em, Tenemos entonces la agricultura ecológica también en sí, ¿no? Cuando hablamos de agricultura ecológica, estamos hablando de un respeto por el medio ambiente y tratar de aprovechar lo que la naturaleza nos ofrece. Entonces, dejar de utilizar químicos, fertilizantes, pesticidas y en cambio utilizar, por ejemplo, el manejo de plagas con otros insectos que ya en la investigación permite demostrar qué tipo de plagas se pueden controlar con qué tipos de insectos, ¿no? Ese pues es un ejemplo. Em, Otro ejemplo sería producción sostenible de carbono. Aquí nos dice, por ejemplo, que algunas empresas interesadas en cuidar el medio ambiente han iniciado proyectos que se encargan de recolectar y reciclar carbono desechado. Por otra parte, el sector empresarial y el desarrollo sostenible también se han implementado algunas estrategias, como por ejemplo el caso de Facebook, que otorga unos incentivos por cada trabajador que se desplace en bicicleta. Entonces, digamos que aquí el sector empresarial ha tenido, digamos, algunas ideas para poder incentivar que sus empleados dejen de utilizar los vehículos que contaminan, tratando todo esto siempre de disminuir las emisiones de carbono. ¿M? Potenciar la electricidad renovable, entonces impulsar el sector eléctrico en algunas poblaciones rurales también. Aquí hay ejemplos de conexión de electricidad en pueblos que anteriormente no contaban con ese servicio y pues así contribuir no solamente con la evolución económica, sino también con estas implementaciones de estrategias de economía verde. Bueno, llevar ideas de colaboración a la economía verde. Entonces aquí podemos ver la relación que hay, por ejemplo, entre la economía colaborativa que ya habíamos visto con la economía verde. Entonces mirar la posibilidad de que esas empresas que están interesadas en la economía verde pues implementen colaboración, ¿no? Y cuando hablamos de colaboración, no me refiero únicamente a ayudar al otro, sino a implementar esta tecnología que mencionábamos y que explicábamos cuando hablábamos de economía colaborativa. Entonces, establecer, por ejemplo, la forma de trabajar a través de aplicaciones para que de pronto evitar el transporte, ¿cierto?, de un lugar a otro, sino tratar de digitalizar estos servicios y así implementar de pronto o reducir las emisiones de carbono a través de esas nuevas implementaciones. Y por otro lado, pues introducir la economía azul, em, que entonces aquí encontramos la relación que hay entre la economía verde y la economía azul y básicamente pues incluir todo lo que el océano nos ofrece, lo que los mares nos ofrecen y en general los recursos acuáticos nos ofrecen, que ya vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Em, Así entonces, con respecto a la economía azul, pues contarles que
Es una apuesta de un autor, el autor de un libro también. En 2012 se publica el libro que se llama The Blue Economy. El autor se llama Gunther Pauli y él, digamos que hace una propuesta muy parecida a los otros movimientos emergentes que hemos presentado en esta cátedra, en donde él dice, vea, a través de mi libro yo les doy opciones para solucionar problemas que existen en la sociedad o en la economía. En el caso de la economía azul, a diferencia de la economía verde, yo diría que tiene un contenido también social, ¿sí? Porque él propone, sobre todo en los territorios donde hay agua, donde las zonas costeras, ¿no? Las zonas, los lugares donde están alrededor de los ríos, tratar de optimizar y de hacer producción o, bueno, todo el ciclo económico, hacerlo alrededor del agua y nos da unos ejemplos particulares. Em, entonces, miremos. La primera idea pues sería dar respuesta a los problemas económicos y medioambientales. Aquí él propone satisfacer la demanda local con productos locales y que se encuentren a nuestra disposición, pero siempre pensando en los productos que están alrededor del agua, ¿cierto? Entonces, él dice, por ejemplo, en el caso de las zonas costeras, ¿no? Si ustedes viven a la orilla del mar, ¿no? Pues hay que mirar la manera de aprovechar ese recurso y mirar cómo generamos economía gracias a ese recurso. Este autor, Gunther Pauli, ha venido varias veces a Santa Marta, donde yo vivo, y aquí en la Universidad del Magdalena nos ha presentado pues varias ideas, ¿no? Él nos decía aquí en Santa Marta deberían ustedes ser millonarios porque tienen una cantidad de playas impresionante. ¿Y qué se podría ofrecer allí, no? Él dice, primero, hay una producción de algas que en países, por ejemplo, asiáticos ya se está investigando, ya se está explorando la posibilidad de explotar desde ese punto de vista el mar, ¿no? Y las algas se producen de manera gratuita, se producen muy fácilmente, simplemente hay que pues establecer las condiciones para esta producción de algas. Las algas hoy en día se explotan a través de los farmacéuticos, pero también sobre alimentación. Entonces, digamos que son opciones que hay y esto todo después va alrededor de los procesos de innovación que se podrían generar en un país, ¿no? Él también dice que como esto tiene muy bajos costos, esa producción de las algas tiene muy bajos costos, pues sería una solución al problema de países tan desiguales como el nuestro. Entonces, ese es un caso, un ejemplo aquí en Colombia que podríamos desarrollar. Él también nos mencionaba en una de esas conferencias el caso de la langosta. Él decía, yo vengo a Santa Marta y pregunto por una langosta y resulta que no hay langosta cuando tenemos la posibilidad de ofrecer un producto que además es un producto de lujo, que es un producto que se puede cobrar, ¿no? O sí, cobrar a un precio alto y por lo tanto tener mayores ganancias. Entonces él decía, no entiendo por qué se quedan con la pesca simplemente artesanal y no tratan de producir otro tipo de productos que se puede ofrecer muy bien al mercado y sobre todo en un sector turístico, en lugares turísticos donde se podría ofrecer este tipo de productos. También dice él, pues que no sería en contra de la parte ecológica el tema de cultivar, por ejemplo, langostas, sino sería aprovechar los recursos y él siempre habla de lo local, ¿no? Entonces, él lo que dice es que los pescadores podrían también trabajar con este tipo de cultivo y aprovechar como esa oportunidad de negocio que hay. Em, otra idea fundamental de la economía azul es que debe emplearse un sistema de trabajo que imite a la naturaleza. Entonces, por eso también él planteaba el tema de las algas y él decía, es que si las algas se producen solas, casi que las personas que viven alrededor de los mares podrían cultivarlas en el techo de su casa, ¿no? Es uno de los ejemplos que él da para explicar que esto sí es realizable, ¿no? Em, bueno. También él nos plantea el concepto de residuo. Él dice que es importante que los residuos dejen de ser despojos inutilizables y que pasen a convertirse en recursos que pueden ser reutilizados. Podemos decir que estamos ante una cadena de valor en la que cualquier residuo puede ser reutilizado para volver a incorporarse al ciclo de producción.
Esta, fíjense que es una idea muy similar a lo que veíamos en economía circular. Entonces podemos pensar que este tema de el uso de los residuos, pues también es como prestado o que es una suma de ideas de diferentes movimientos, ¿no? Eso ya también lo habíamos visto. Dice, diferenciarse o actuar de una manera distinta a la competencia será la clave del éxito empresarial en la economía azul. La empresa no solo tratará de buscar el beneficio económico, sino que se preocupará por ser respetuosa con el medio ambiente y generar beneficios sociales. Por tanto, el empresario jugará un papel clave no solo en la empresa, sino en el conjunto de la economía, siempre trabajando desde el respeto a la naturaleza. Entonces, por esto es que les contaba que la economía azul tiene un énfasis no solamente en lo ambiental, sino también en lo social, ¿no? Y algo, un aspecto también clave que se identifica en el modelo es la urgencia o la necesidad de innovación, porque siento que cuando uno lee el libro de la economía azul encuentra muchos ejemplos que ya han desarrollado otros países y que han sido producto de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces eso es clave y sería clave para unas problemáticas como las que tenemos nosotros en Colombia. Em, Aquí entonces tenemos varios datos. Por un lado, el porcentaje de empleos basados en la economía azul, ¿no? Sobre todo en Europa, y los países que más aprovechan los mares según el valor añadido de la explotación marítima. Esto es interesante porque encontramos que en Europa, digamos que ellos ya vienen desarrollando todas estas estrategias de economía azul y generan recursos importantes, ¿no? Por un lado, Reino Unido, fíjense que Reino Unido pues es una isla allá en la parte norte de Europa y ellos por ser isla, yo siento que han tenido que encontrar soluciones a problemáticas que de pronto los otros países que se encuentran en el continente pues no han encontrado, ¿cierto? Entonces, por esa urgencia de innovar, producir cosas nuevas o encontrar soluciones, pues han tenido que desarrollar un poco más la economía azul. Y esto lo vemos, bueno, eso es el caso del Reino Unido, pero podríamos pensar en una isla como Islandia, ¿no? Que hoy en día es ejemplo mundial e histórico de sostenibilidad. Entonces, es una isla que se encuentra ya en límite con el Polo Norte y digamos que es autosostenible hoy en día, siendo uno de los sitios más agrestes para el ser humano. Hemos logrado establecernos allá, vivir allá, cultivar incluso productos que solamente se consiguen en zonas tropicales, ¿sí? Pero han logrado aprovechar esas características de los volcanes para crear termoeléctricas y así generar energía que casi que la hace que sean los únicos que sobrevivirían en una catástrofe mundial, ¿sí? Eso por un lado y por otro lado tienen una gran cantidad obviamente de glaciares pues por el sitio donde se encuentran, pero también estos glaciares pues obviamente son una reserva de agua muy importante y también la han aprovechado para poder garantizar que tengan agua y sean autosostenibles 100% como país, ¿no? Al ser una isla agreste, difícil de vivir. Aquí encontramos también datos pues de España, de Italia, Alemania, Francia, con características sobre todo relacionadas al turismo, ¿no? Pero bueno, podemos ver aquí unos ejemplos y les voy contando algo sobre algunos de estos países y cómo han aprovechado la economía azul dentro de estos lugares. Entonces, la economía azul nos dice, vea, ustedes han utilizado los ámbitos tradicionales o esto es lo que se ha utilizado en términos de tradición el transporte marítimo por un lado, la pesca, los puertos, la construcción y reparación naval y la protección costera, ¿sí? Estos son elementos que probablemente nosotros conocemos, digamos, más de cerca em, en nuestro país, acá en Colombia y acá en Santa Marta, donde vivimos, algunas personas que estamos aquí conectadas, pues lo vemos de manera cercana, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los puertos, al ser una ciudad que tiene puerto, pues genera desarrollo, efectivamente hay generación de empleo a través de los puertos. Tenemos pescadores también, tenemos pesca sobre todo artesanal, ha sido una pesca que se ha mantenido en lo artesanal, pero ya vamos a ver.
posibilidades de pronto no crecer, porque no siempre es necesario crecer, pero sí innovar, ¿sí? Para darle soluciones a esos mismos pescadores artesanales que sobreviven de la pesca y que cada vez ha sido más difícil poder seguir sobreviviendo de este trabajo, ¿no? Por la contaminación, disminución en los peces que encuentran, etcétera. Y transporte marítimo, efectivamente hay un mercado importante acá de transporte marítimo, pero es importante, pero es reducido a las personas que tienen acceso a ese tipo de transporte marítimo, ¿no? No se ha ampliado, no se ha ofrecido a la gran mayoría de ciudadanos y eso hace que sea, digamos que no sea un beneficio a la sociedad, sino que se quede en las grandes élites que pueden tener acceso a este tema de transporte marítimo. Entonces, la economía azul, ¿qué nos propone? Nos dice, vea, pues ustedes pueden trabajar en otros ámbitos como, por ejemplo, la acuicultura. Con respecto a la acuicultura, tenemos el ejemplo de la langosta que les mencionaba ahora, ¿sí? Generar otro tipo de oferta, sobre todo para una ciudad turística como Santa Marta, en donde podamos ofrecer cosas diferentes a los turistas o algún producto que nos haga únicos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en Baja California, la gente va a un restaurante que es famoso por la langosta y van hasta allá, es una ciudad muy pequeña, es alejada, pero la gente se va allá solamente a comer langosta, ¿sí? Entonces son especificidades que si se logran tener en una ciudad o en un lugar o en un sitio turístico, pues son importantes para el desarrollo sobre todo de la economía y para garantizar que las personas que viven en esos sitios pues tengan algún tipo de ingreso y alguna posibilidad de seguir viviendo ahí, ¿no? Evitando pues desplazamientos internos, entre otras cosas. Em, con respecto a la energía azul, bueno, aquí la economía azul lo que propone es que sea una de las opciones, ¿no? Que se investiguen y que se traten como, como para la transición energética, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, es una investigación importante, tienen unos proyectos importantes, sobre todo porque el oleaje que ellos tienen es grande, ¿no? Es fuerte, entonces eso hace que tengan posibilidades de generar energía a través del agua. Con respecto a la biotecnología, también es un tema para explorar. Yo les hablaba ahora de las algas, pero también hoy en día hay investigación sobre cómo los productos que se encuentran en el suelo marino pueden generar soluciones o a través de ellos se podría encontrar soluciones para enfermedades que no hemos encontrado, como por ejemplo el cáncer, el SIDA, entre otras, ¿no? De hecho, ahora que pasó la pandemia del COVID, em, las farmacéuticas que tenían investigación pues, biotecnología azul fueron una de las opciones para encontrar la vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces es importante seguir desarrollando esta biotecnología azul para seguir buscando, pues, solución a enfermedades que tenemos. Otro ámbito emergente o que se podría trabajar es la minería submarina. Em, entonces, mirar, acá en Colombia, digamos, ya tenemos algo de minería submarina. Acá, por ejemplo, particularmente hace poco, no sé si escucharon en noticias, hubo una polémica porque la estaban haciendo en Taganga y resulta que los indígenas Taganga, pues dijeron que ese era un sitio sagrado y que no se podía explotar en su territorio. Esto pues es importante, obviamente, tener respeto con las comunidades y mirar en qué lugar se puede hacer y obviamente que esté pues respetando el medio ambiente y que tenga todas las características para que sea positivo tanto para el medio donde se realiza como pues para el objetivo que se está haciendo, ¿no? Y el último ámbito emergente o prioritario es el turismo costero marítimo, que también yo diría que para un país como Colombia y una ciudad, por ejemplo, como Santa Marta, es fundamental desarrollar este tipo de turismo costero y marítimo, pero no como lo hemos venido haciendo, ¿no? Sino pensar en algo un poco más desarrollado. En casos como Italia, España, Francia,
en verano, allá ellos solo tienen un par de meses de verano, nosotros tenemos todo el año en verano y ellos aprovechan mucho más todo lo que es turismo costero y marítimo que nosotros, ¿sí? Que tenemos los 12 meses del año. Entonces, en estos países han desarrollado, por ejemplo, escuelas donde ofrecen una gran cantidad de deportes acuáticos. Acá nosotros, es una sorpresa, pero cuando venimos a nuestras costas, a nuestras playas de la costa Caribe, no encontramos ese tipo de servicios, ¿no? Hasta hace poco veía yo que la gente que quiere hacer surf o que quiere aprender a surfear se van hasta Palomino, que queda en La Guajira, que es el departamento al lado del Magdalena, donde está Santa Marta. Tienen que irse al siguiente departamento para encontrar una escuela de surf y el profesor de surf es un alemán que decidió venirse a vivir a Colombia. Entonces, son ejemplos que uno dice, bueno, pero si lo tenemos todo, ¿por qué el local, por qué la persona que está aquí viviendo y que lleva viviendo toda su vida en este tipo de lugares, pues no la ha desarrollado, ¿cierto? Entonces, eso nos ofrece la economía azul, una bandeja de posibilidad de nuevas opciones para trabajar, para mirar cómo aprovechamos los recursos naturales que tenemos cerca, y pues así mejorar la calidad de vida de estas personas, pero también solucionar problemas, como lo decíamos ahora, sociales que están relacionados, por ejemplo, con bajas tasas de empleo, y siempre respetando obviamente el tema ecológico, ¿no? Entonces, esa sería como también la relación entre economía verde y azul. Acá tenemos una foto del señor Gunther Pauli. Él es el autor de, de la economía azul y bueno, nos da varias opciones. A medida que ha pasado el tiempo, también contarles que él se sale del tema de las aguas y de los océanos o de los ríos y empieza a proponer otros ejemplos que desde mi punto de vista ha sido como una mezcla entre economía circular, y podría ser economía verde también, ¿no? Entonces, acá en Colombia, él, por ejemplo, clasifica estos proyectos de arquitectura verde que mencionábamos ahora en economía verde, con la Guadua, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos un arquitecto muy famoso que ahora olvidé el nombre, pero este arquitecto se ha dedicado a hacer construcción, con Guadua. Tenemos puentes, tenemos iglesias, tenemos sobre todo en la zona cafetera, tenemos varias construcciones con estas características y él lo clasifica como economía azul también. Entonces, digamos que bueno, esto ha sido ahí un cambio interesante. También presenta los ejemplos de los hongos, de la producción de hongos, que acuérdense que hablábamos la sesión anterior cuando hablábamos de economía colaborativa, nos mencionaban el ejemplo de Uruguay, con la producción de hongos también, ¿no? Un producto que se produce casi solo, que es muy fácil de cultivar, y que puede ser utilizado para la alimentación. Entonces, bueno, acá digamos que hay como una mezcla, ¿no? De varias ideas, ya también lo habíamos mencionado, los diferentes movimientos emergentes se cruzan entre sí y tienen como ideas de varios movimientos. Eso sería entonces la presentación de, la parte conceptual de lo que, se encuentra de economía verde, economía azul rápidamente. Em, y ahora pues quiero darle, la palabra a nuestra invitada de hoy. Como les decía, Taily Murrieta es, mexicana, ella es profesional en ciencias ambientales y desarrollo sostenible, tiene experiencia en sostenibilidad, gestión ambiental y promoción de modelos alternativos desde la economía social y solidaria. Y pues, le damos la bienvenida a esta cátedra. Taily, ¿estás conectada? Hola, compañeros, buenos días. Ay, muchas gracias por estar acá. Bienvenida, Taily. Y bueno, te doy entonces la palabra. Ahora vamos a hablar sobre el caso mexicano. Así que bueno, te escuchamos. Claro que sí, bueno, primero que nada yo quisiera agradecer pues profundamente la invitación de la Red Unicosur y a la profesora Amanda Vargas, aquí presente, a la Universidad del Magdalena para abrir este espacio de diálogo latinoamericano para hablar sobre economías transformadoras. Y pues aquí, yo quiero como agradecer mucho el acompañamiento, la invitación. Es para mí como muy bonito poder dialogar con ustedes.
Ya como les he comentado, yo tengo como esta experiencia dentro de la sostenibilidad de profesión. Yo soy licenciada en ciencias ambientales, pero mi área de expertise y de práctica siempre ha sido y siempre ha girado en torno a las economías sociales y solidarias. Y creo que a partir de esta experiencia quisiera yo como darles un poco de cómo yo he vivido y he visto aplicadas las economías verdes y azules en un contexto más social comunitario a través de las economías sociales y solidarias con ejemplos como en concreto a través de la campaña Juventudes Activas, por la cual estoy como aquí y en nombre en representación, y pues también queremos como agradecer en nombre de la campaña Juventudes Activas el espacio. Este, yo quisiera comenzar con una idea que es para mí fundamental, y es que todo modelo que involucre a la ciudadanía y a sus territorios se debe construir siempre desde la inclusión y la horizontalidad, la escucha, el amor, el cariño y todo en base a lo comunitario. Porque al final muchas veces se habla de economía verde, de economía azul, como conceptos muy técnicos y son estrategias diseñadas desde los espacios lejanos a las realidades de los territorios. Siempre se estudia a través de la academia, de la política, de los estudiadores y al final de cuentas son conceptos que ya eran aplicados desde muchísimo antes que la propia idea de la sustentabilidad estuviera en margen de las Naciones Unidas. Y sin embargo, en América Latina, estos principios pues han estado históricamente excluidas desde mucho antes de que los términos existieran. Para muchas personas, estas prácticas han sido la única forma en la que se ha podido garantizar el acceso al agua de las comunidades, conservar los bosques, proteger sus cosas y sostener a sus familias a través de la pesca, la silvicultura, la agricultura, la permacultura. Y son conceptos que antes que tomaran estos conceptos como tan técnicos, estos nombres técnicos, ya eran aplicados y no se han tomado en cuenta a través de como a través de las voces de las personas que realmente lo fundaron. Y para muchas personas, estas alternativas han sido la única forma de garantizar el acceso a todos estos recursos. Y hoy además son prácticas que a través de la campaña de Juventudes Activas y que las juventudes en general han estado retomando en un contexto donde enfrentamos una crisis climática que no provocamos, pero que sí tendremos que vivir y muy posiblemente solucionar si queremos seguir teniendo acceso a los recursos en un futuro, no tan lejano. Desde mi formación, en un desarrollo sostenible yo he practicado y he aprendido algo importante, que es que la sostenibilidad no puede como reducirse a tecnologías verdes o a discursos de innovación. La sostenibilidad también tiene que hacer justicia. Y es aquí cuando yo me pregunto, cuando quisiera que nos preguntemos, ¿quién es el que tiene acceso a los recursos? ¿Quién toma las decisiones? ¿Y quién paga las consecuencias del deterioro ambiental? La economía verde y azul busca sostener nuestras economías sin agotar los recursos del planeta, que es lo llamado desarrollo sostenible, que ya se ha estudiado muchísimo. Pero lo que vale la pena preguntarnos a estas alturas es qué tanto se ha logrado realmente un desarrollo sostenible y si realmente es posible. Porque en América Latina y particularmente en México necesitamos cuestionarnos si es posible sostener nuestro ritmo de vida, nuestro estilo de vida sin destruir el planeta. ¿Cómo podemos hablar de sostenibilidad sin hablar de desigualdad? Porque muchas veces vemos proyectos verdes que reproducen estas dinámicas de exclusión, producen modelos ecológicos inaccesibles, iniciativas que ignoran a las comunidades y a modelos que mercantilizan a la naturaleza bajo el discurso de la sostenibilidad. Esto sigue siendo una réplica de la economía neoliberal, pero con un tinte sustentable, amigable para poder seguir trascendiendo en el tiempo y que la gente lo siga practicando de alguna forma para seguir replicando el modelo capital. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Es cuando yo a través de mi experiencia, yo llegué a las economías sociales y solidarias y pude lograr como encontrar una solución a esto, algo que permitiera tener este sustento, moneda, capital, de alguna forma para poder mantener y sostener nuestra vida en las comunidades, a nuestras familias, sin excedernos en la parte de solamente satisfacer nuestras necesidades básicas como aspirar o tener que obtener cosas que siguen siendo como un producto para capital que solamente se basa en la adquisición de mercado y a la acumulación y que esto es una respuesta a la crisis climática que hemos como estado provocando nosotros a través de la sociedad y del tiempo. La economía social y solidaria creo que aporta algo profundamente valioso porque nos recuerdan que la economía no debe poner el capital en el centro, debe poner a la vida en el centro, a las personas, a las comunidades, a los ecosistemas, a los vínculos, la dignidad y el futuro. Y desde esa mirada, las economías verdes y azules no son verdaderamente sostenibles cuando generan bienestar colectivo. Se necesita generar bienestar y no solamente la rentabilidad en el tiempo.
En México, muchas de las experiencias más relevantes de la sostenibilidad no vienen de grandes corporaciones, ni de grandes empresas, ni de las universidades, vienen más bien de los procesos comunitarios que han sostenido nuestras sociedades durante años, incluso desde antes de que el propio dinero existiera. Por ahí están las cooperativas, las redes agroecológicas, los colectivos juveniles, los proyectos de economía circular, las comunidades que defienden el agua, la pesca responsable, las monedas sociales, los intercambios locales, el trueque, y son cosas que existían desde muchísimo antes y estamos ignorando hoy en día. Y algo clave es que muchas de estas iniciativas ya eran sostenibles desde antes de que existieran estos conceptos de la agenda global, porque muchos de los pueblos han tenido algo esencial, como que han comprendido siempre que no puede existir el bienestar humano si destruimos a los territorios que sostienen la vida. Y también yo quisiera hablar en esta ocasión del papel que cumplen las juventudes en este paradigma, porque con frecuencia se nos presenta a los jóvenes como el futuro, pero es que también las juventudes ya somos el presente político, ambiental y económico de las sociedades. En México muchas juventudes ya están impulsando transiciones ecológicas desde lo comunitario y aquí creo que hay una enorme esperanza, porque frente a un modelo que ha priorizado el crecimiento ilimitado, las juventudes se están haciendo una pregunta muy clave, muy distinta. Es cómo construimos economías que nos permitan vivir bien sin destruir la vida de por medio. Y esta quizás sea una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. La economía verde y azul no deberían ser solo nuevas formas de etiquetar a la economía liberal de mercado. Deberían representar una transición, una transformación ética en nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros. Y es una transformación donde entendemos que cuidar el agua no solo es una estrategia ambiental, sino una responsabilidad colectiva y es lo único que va a garantizar nuestra supervivencia en el tiempo, el futuro de nuestras ciudades, el futuro de nuestras comunidades y el futuro de toda la vida en todos los aspectos y en todas las formas. Una transformación donde entendamos que cuidar el agua también es cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros seres vivos y a cuidar a las otras formas de vida. Porque por ahí está la Carta de la Tierra, que dice que no hay justicia ambiental sin justicia social, y creo que eso es fundamental para todo lo que hemos hablado. Y es aquí cuando yo creo que la economía social y solidaria tiene mucho que aportar a América Latina, porque nos invita a cooperar entre nosotros en lugar de competir, porque es un principio, la cooperación. Hoy necesitamos transiciones ecológicas, que sí, sí necesitamos de esas transiciones ecológicas, pero también necesitamos transiciones humanas, necesitamos reconstruir el tejido social que hemos estado degradando y rompiendo a través del individualismo y la globalización para no dejar a nadie atrás y no convertir a la naturaleza en mercancía. Y tenemos que reconocer que la vida en todas sus formas debe estar en el centro de cualquier modelo económico para que finalmente podamos dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Al final de cuentas, yo a través de todas estas experiencias de la economía social y solidaria, me he dado cuenta que en realidad no es como algo innovador, no es algo nuevo, algo que no hayamos hecho antes. Es una cosa que hemos estado ignorando y que se ha estado manteniendo a través de la resiliencia social y la fortaleza de las comunidades rurales, de los pueblos originarios que han estado haciendo este mismo modelo, que han estado replicando este respeto, estas soluciones basadas en la naturaleza con discursos como si fuéramos nosotros parte propia del ecosistema. Y son cosas que han estado haciendo desde hace muchos años y han funcionado. Al final de cuentas, todas estas alternativas de economía azul y economía verde, pues tienen que verse reflejadas a través de la praxis y en la toma, o sea, tienen que considerar a todas las partes, a todas las sociedades en todas sus aristas, tienen que considerar a los pueblos originarios, a las comunidades rurales para que realmente pueda trascender en el tiempo. Porque si solamente se queda en una práctica que se está planteando como una solución global, que se plantea en las Naciones Unidas, que se plantea a nivel internacional, pero solamente desde la academia, desde un libro que se escribe y cómo se explica qué es la economía azul y qué es la economía verde, que son estrategias buenas que al final de cuentas intentan buscar un desarrollo sostenible, pero si no se incluyen a las comunidades y a la ciudadanía, de verdad, no se va a poder llegar a nada, o sea, porque siguen siendo excluyentes y siguen polarizando la sociedad. Creo que para poder hablar de todas estas cosas, se tiene que primero establecer un mecanismo para romper esa polarización y realmente reconstruir el tejido social. Y durante toda mi carrera y durante toda mi parte, como que yo he tenido esta experiencia aquí en México, la única forma y el único modelo económico que yo he encontrado que vincula y logra romper estas polaridades y logra reconstruir el tejido social es la economía social y solidaria, porque en este modelo se incluyen a todos, no se deja nada fuera, todas las ideas valen, todas las ideas se construyen para poder llegar a una vida digna al final. Y es que la economía social y solidaria
sí incluye y sí vincula a todas las comunidades y a todos los pueblos originarios porque replican sus modelos y replican lo que ya se funcionaba a través del tiempo con la parte de las ciudades, con la parte de innovación juvenil. Y es aquí cuando la capa de Juventudes Activas ha tomado como que gran relevancia, porque Juventudes Activas como campaña es un modelo y es una estrategia juvenil que parte a nivel internacional. Somos 9 países parte en Juventudes Activas hasta el momento y yo estoy aquí en México vinculando, yo soy la coordinadora nacional de Juventudes Activas en la delegación de México y acá en México, como una experiencia particular, hemos estado mucho retomando esto de las escuelas vivas en la parte de incluir a las sociedades y a las localidades rurales en la construcción de las soluciones que vamos a implementar a través de la campaña. Uno de los objetivos esenciales de la campaña de Juventudes Activas México es justo vincular a las sociedades rurales y históricamente excluidas en la construcción de soluciones para que podamos llegar a una vida digna. Y lo hemos estado haciendo mucho a través de las escuelas vivas, de la como construcción de festivales, de tianguis, a través de la parte de educación ambiental, educación este, con modelos replicados desde la ciudadanía. Y nosotros realmente no vamos a enseñarles a hacer eso. O sea, nosotros vamos como a aprender cómo lo hacen ellos para poder replicarlo nosotros, para justo incluirlos en la construcción de soluciones reales que no dejen a nada afuera. Creo que esta sería como una importante oportunidad que tenemos para vincularnos todos en todas las formas sociales, para poder construir alternativas reales de sustentabilidad y realmente dejar de virar un poco lo que hace la parte global e internacional en las COPs, en Naciones Unidas, en UNESCO. Al final de cuentas es una cosa que se habla desde lo internacional y la praxis muy educativa y creo que tenemos más bien que llevar estas prácticas a las comunidades rurales y empezar a escucharlos a ellos y después con base a eso poder construirlos en conjunto y en colaboración con ellos para que realmente estas estrategias sí tengan validez social y se puedan replicar. Entonces, creo que esa sería como mi aportación en este momento. Yo quería como contarles esto, más o menos me dijeron que iba a tener como una media horita para explicarlos, pero en realidad yo quería como más bien dar más tiempo para la participación con los escuchos, con las personas que están como conectadas, quisiéramos como más, como resolver dudas, como comentar que esto fuera como más un diálogo abierto, más porque yo no quería como en sí darles como una conferencia, quería como contarles un poco mi experiencia y cómo lo he yo visto y he concluido a través de mi práctica, pero sí quisiera como que justo para basarnos en esto que les estoy como comentando, construir cosas, construir alternativas basadas en la escucha y en la horizontalidad. Entonces, pues yo sí quisiera como si ya es pertinente ahí con la profesora Amanda, pues pasar a la parte de las preguntas con las personas que están miembros aquí, sería como algo muy bonito. Claro, Tylee, bueno, muchas gracias por contarnos tu posicionamiento. Creo que se comparte también de lo que nosotros hemos presentado en la cátedra en las últimas sesiones. No sé si en la sala hay alguna pregunta, alguien que quiera participar. Bueno, no hay manitos levantadas. De pronto contarnos alguna experiencia específica de lo que tú has podido hacer con el grupo de jóvenes, que me parece interesante lo que nos contaste. Sí, mira, creo que, bueno, para no perder tanto la línea de las economías azules y las economías verdes, creo que una de las partes vinculantes más fuertes que ha tenido Juventudes Activas México con estas dos como ideas ha sido a través de la economía ambiental, de la cual yo también tengo como que ciertas críticas a través de eso, porque al final todos esos modelos a mí me siguen pareciendo un poco que siguen replicando ideas de la economía neoclásica, porque seguimos hablando de cómo podemos mantener nuestro ritmo de vida actual sin perjudicar al planeta. Creo que más bien ahí la idea sería pensar en si realmente el estilo y el ritmo de vida que nosotros tenemos es realmente necesario o es una idea que ha sido inducida para que nosotros sigamos consumiendo y necesitando de la acumulación del capital. Porque cuando nosotros también hablamos de capitalismo, es que nosotros no somos capitalistas, los que son capitalistas son el 1% que están acumulando todas las riquezas del mundo. Nosotros somos un trabajador que está trabajando indirectamente para todas estas personas para ayudarlos a ellos ser capitalistas, a ellos acumular el capital. Nosotros no lo somos. Nosotros somos un
somos un capital, somos un capital humano, un trabajador para las sociedades. Entonces, nosotros en Juventudes Activas México, a pesar de eso, por temas como de mi profesión, hemos como aplicado un poco de la economía ambiental para poder explicar nuestra idea de querer como mantener un desarrollo sostenible basado en la naturaleza y basado en las comunidades, pero ¿cómo se los explicamos a los grandes empresarios o cómo se los explicamos al gobierno? Nosotros, de alguna u otra forma para poder hacer festivales o hacer como fiestas, ferias, de alguna u otra forma siempre tenemos que estar ligados con gobierno, con el sector gubernamental acá en México, porque tenemos que pedir prestados los espacios, tenemos que pedir prestadas cosas, de que sillas, y al final de cuentas, como que toda esta dinámica de trabajo y como plática con gobierno, se nos ha hecho muy complicado porque ellos usualmente tienen una forma y un estilo de ver las cosas, de hablar, y siempre se basan mucho en el capital, de que cuánto dinero me va a generar, cuánta derrama económica va a generar, de que si realmente va a ser como rentable económicamente para ellos, si realmente les va a quedar como dinero a ellos en la parte gubernamental. Entonces, se nos ha hecho complicado explicarles a ellos de que en realidad nosotros no estamos como haciendo ferias por el afán de que sea como lucrativo, ¿no? De que nosotros nos quedemos con dinero, es una cosa que hacemos para la comunidad, porque hemos logrado y hemos entendido que a través de los festivales y las ferias es la mejor forma que tenemos de explicarle a la ciudadanía cómo es que la economía social y solidaria sí es una alternativa que ya aplicamos, pero que no le hemos puesto nombre, porque todo el mundo aplica economía social y solidaria en sus casas, pero usualmente no saben cómo se llama, cómo que ya es algo que se replica, o que realmente sí están haciendo algo. O sea, sí tienen como resistencia social, es una forma de resistencia social, y ellos no le han puesto como nombre. Es una escuela viva de las economías sociales y solidarias. Pero esto, cuando hablas con gente que no está sensibilizada con estos temas, es muy complejo, porque ¿cómo los convences? Entonces, a través de la economía ambiental hemos logrado romper como esta parte de cómo hacemos que este sector, que solamente es capital, que solamente es dinero, que es como muy cerrado en estas partes de sensibilizarse con la sociedad, ¿cómo le explicamos para nosotros lograr un objetivo al final? Porque nosotros lo que queremos al final es hacer la feria, ¿no? Hacer que la gente pueda ir, pueda asistir. Pero a ellos realmente no les interesa tanto eso, pero tenemos que lograrlos, pues, tenemos que convencerlos para que nos ayuden, para que nos presten, para que nos den el lugar. Entonces, la economía ambiental, al final de cuentas, logra de alguna manera llegar a un semidesarrollo sostenible, porque es una sustentabilidad débil, al final de cuentas, pero usa mucho la comparación de la mercantilización de la naturaleza para ponerle un precio a todo lo que tenemos, ¿no? O sea, le ponen precio al capital humano, al capital natural, al capital cultural, y todo eso tiene un precio para bolsa de mercado, y es una de las estrategias que a nivel internacional más están ocupando. Todas estas partes de las economías azules y verdes parten de la economía ambiental. Y la economía ambiental no es más que una réplica de la economía liberal, neoliberal, pero poniéndole como metiendo los bienes naturales y los recursos naturales como recursos de mercado. Entonces, para poder mercantilizarlos, tienes que como hacer como unas medidas, tienes que tomar como cosas. Por ahí, hicimos como un pequeño ejemplo en la Universidad Iberoamericana de Puebla, que nosotros hicimos esta contabilización de los servicios ambientales y servicios ecosistémicos de los árboles que estaban dentro del campus. Entonces hicimos todo el inventario forestal para poder decirle a los rectores de la universidad, oye, pues al final de cuentas que mantengas el bosque urbano de la Ibero te cuesta tanto, entonces pues cómo podemos mejor, en vez de como quitarlos, que nos va a salir más caro a la larga, cómo podemos desviar o a lo mejor como aumentar el presupuesto para sostener el bosque urbano, que al final era lo que no era lo que nos importaba. Nosotros queríamos que los árboles se mantenieran, que le diéramos más mantenimiento y buscáramos como que el bienestar del bosque urbano, y al final se logró, ¿no? Pero nosotros para poder explicárselos a ellos tuvimos que hablarles en términos de dinero. Eso mismo hacemos con gobierno. O sea, nosotros le decimos al gobierno, pues es que la derrama económica sí es de tanto. O sea, nosotros no hablamos del capital social porque a ellos realmente no les interesa saberlo. Pero al final de cuentas, cuando ellos lo captan en su lenguaje, en términos económicos, al final nos ayudan
de alguna forma con este préstamo de recursos, con los préstamos de espacios, y nosotros logramos nuestro objetivo final. El final era tener una escuela viva de las economías sociales y solidarias. Entonces, creo que ha sido la forma en la que más he podido vincular a las economías verdes y azules a través de la campaña de Juventudes Activas, porque nosotros necesariamente tenemos que trabajar con el sector privado, de alguna u otra forma, y ellos no han logrado todavía sensibilizarnos. Entonces, ¿cómo logramos el objetivo final? Porque pues esa es la idea, o sea, que lleguemos a concretar como los espacios en donde la ciudadanía y nosotros mismos nos podamos sensibilizar, nos podamos compartir, podamos como compartir experiencias, pero pues al final de cuentas necesitamos forzosamente de la cooperación de este lado. Y la cooperación de este lado solamente ha sido posible cuando llegamos a tocar estos términos de capital y como derrama económica. Creo que esa ha sido como la experiencia como más clara que he tenido al respecto y no sé si tengan como alguna otra duda. Sí, bueno, gracias, Tylee, por tu experiencia. ¿Alguien tiene alguna inquietud, preguntas de pronto? A ver, No, no, señora. ok. Bueno, no hay manitos levantadas, Tylee. Entonces, bueno, te agradecemos por tu participación desde la Red Unicosol también, desde la Universidad del Magdalena. Nos agrada mucho que nos puedas acompañar en estos espacios y compartirnos las experiencias que ustedes, los jóvenes, están viviendo en México. Te quiero, aprovecho a contarte que también acá en Colombia, pues las personas que trabajamos con economía solidaria, vivimos una experiencia muy similar a lo que tú nos cuentas también. Bueno, tratar de alguna manera como de justificar o tratar de que la gente entienda cómo podemos hacer otra economía, ¿no? De otras formas. Así que bueno, muy interesante lo que nos cuentas. No sé si quieras agregar algo más o damos cierre al espacio. Creo que en este momento no tengo nada más que agregar, más que pues si necesitan o requieren como más como información, si les ha interesado conocer un poco más de la campaña, creo que les puedo dejar como mi contacto, les puedo pasar aquí en el chat las redes sociales de la campaña de Juventudes Activas y los míos en personal para que podamos como seguir construyendo. Eso es como el objetivo esencial, que podamos seguir construyendo en la horizontalidad. Entonces, se los voy a poner aquí en el chat para que si en algún momento requieren algo, alguna asesoría o quieren como compartir su experiencia y hacer vínculos, pues creo que sería como muy bonito que eso sucediera. Entonces los voy a poner aquí en el chat. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también a los participantes, las personas que están en este momento en la sesión y bueno, les deseamos un feliz resto de día para todos. Feliz tarde Hasta entonces. Chao, luego. Alice. Muchas gracias. Un abrazo. Luego, profe. Bueno. Gracias. Gracias, Dios. Yes.